Bonales no necesitó máscara para consagrarse como una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Fue uno de los luchadores que integraron los carteles inaugurales de las Arenas Coliseo y México hace 90 años. Su nombre estremece a expertos aficionados y a todo aquel que se entera de que un día logró la hazaña de vencer al Santo. El también conocido como la Maravilla Moreliana se entregó en cuerpo y alma al pancracio durante 4 décadas, actividad que combinó con su oficio de radiotécnico. En aquella época los luchadores en México forjaban sus personajes más por la gloria de las ovaciones en el ring que para hacer crecer su economía. En la actualidad, uno de los trofeos más codiciados en la lucha libre mexicana lleva el nombre de Bobby Bonales, dedicado a reconocer al mejor luchador técnico del año o a la personalidad más relevante de la temporada. Roberto Aceves Borrego, nombre real de luchador, nació en algún lugar de un país que en 1917 se encontraba en medio de la turbulencia revolucionaria. Su joven madre, originaria de Durango, al llegar a la Ciudad de México debido a tribulaciones económicas, decidió dejar al niño en un orfanato del barrio de la Merced durante 7 años. Los encargados del lugar lo encaminaron a la Academia de Policía, donde conoció a Cuauhtémoc el Diablo Velasco, quien entrenaba a los jóvenes cadetes. Ese profesor después se convertiría en mentor de grandes figuras de la lucha libre. Roberto comenzó a practicar boxeo y a los 17 años inició su carrera de luchador profesional. Fue la época de oro de la lucha libre. Uno de los récords de taquilla en la Arena México fueron aquellos 5 domingos consecutivos el enfrentamiento del Santo en contra de Bobby Bonales, quien fue campeón mundial welter. Bobby Bonales militaba en el bando técnico, pero cuando se enfrentaba en contra del enmascarado de plata, el Santo, tenía que ser rudo, pues fue su antagonista en muchas ocasiones, pero solo en el ring, ya que en la vida real fueron grandes amigos, al igual que con Blue Demon, Cavernario Galindo y toda una gama de famosos luchadores en ese México de antaño, en donde acababa de aparecer la televisión y se transmitían las luchas por los canales de Televicentro. En las vecindades, las personas pagaban 20 centavos para ver las luchas en casa de algún vecino. Bonales nunca utilizó máscara, se sabía guapo y en las arenas atraía mucho al público femenino. Los promotores le decían que vendía más por su físico, por eso nunca quiso tapar su rostro. Además, nunca portó capa, siempre bata, más elegante. Le daba orgullo subir bronceado al ring, con buen físico. Se iba a broncear a Acapulco, a Veracruz. Era muy cuidadoso en su apariencia. Asumió ese nombre de luchador porque un promotor muy querido por todos, Adolfo Bonales, a quien le decían el patrón, fue una figura paterna para él. Adolfo lo llevó seguido a luchar a Texas, allá le decían Bob. Entonces se comenzó a llamar Bobby Bonales. Su padre, Daniel Aceves Cano, era originario de La Piedad, Michoacán. Por eso se ubicaba a Bonales como originario de ese lugar y lo conocieron también como la Maravilla Moreliana, aunque nunca se supo dónde nació. No tuvo acta de nacimiento hasta que necesitó viajar a los Estados Unidos. Bobby Bonales inventó el movimiento llamado tope suicida, en el que el luchador se impulsa con las cuerdas del ring para lanzarse fuera de este, golpeando a su oponente con un cabezazo. En 1962 debutó en cine interpretándose a sí mismo en la película Santo contra las mujeres vampiro. Se retiró de la competencia activa a mediados de los años 60. Bonales logró la hazaña de vencer al Santo por el Campeonato Nacional Welter el 11 de junio de 1943 y en 1952 refrendó el Campeonato Mundial de la misma división, también en contra del enmascarado de plata. Amigas y amigos, soy Daniel Aceves, medallista olímpico, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Leyendas del Ring. No se podría entender la historia de estas disciplinas sin las leyendas que le han dado pauta, no solo historia, pero sobre todo trascendencia a este tipo de disciplinas. Así que un abrazo muy cariñoso. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, la delegación mexicana consiguió 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, y una de las que no esperaban las autoridades deportivas fue la de plata obtenida por Daniel Aceves en lucha grecorromana, una medalla que la lucha mexicana había buscado durante muchos Juegos Olímpicos, donde solo se clasificaban en el 5º o 6º lugar. Siempre se ha pensado que México puede ser una mayor potencia en esta disciplina olímpica. El 2 de agosto de 1984, Aceves dio la primera medalla a México en esta justa, e incluso fue la primera para un latinoamericano en ese deporte. Pero las autoridades de nuestro país no esperaban tal resultado, ya que su enfoque estaba en que las preseas cayeran en atletismo y boxeo. El entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, Mario Vázquez Raña, le pidió a Daniel que ya no metiera la protesta en el combate por la presea dorada que perdió ante el japonés Atsushi Miyahara. Le tocó competir contra Turquía, Ecuador, China, Francia, Finlandia
y la final fue con Japón. Una final muy cerrada, que al parecer había ganado el mexicano, ya que hubo un toque de espalda que no dieron los árbitros. La única decepción que tuvo es que el presidente del Comité Olímpico Mexicano rechazó su petición de protestar el combate. Daniel le comentó que él había ganado la lucha, pero Vázquez Raña le respondió que no, la plata estaba muy bien, que no generara ningún problema. Entendió que era la primera medalla de la delegación mexicana, una de plata que no esperaba por las autoridades deportivas y sabían que caería más en la caminata. Entonces, no le dieron la trascendencia a su medalla. Aceves siempre fue disciplinado, constante y bajo esa circunstancia cree que nació para luchar y al fin y al cabo fue algo que fue construyendo para avanzar desde las categorías infantiles y juveniles y llegar al sueño que asumió desde los Juegos Olímpicos en Montreal de 1976 cuando vio ganar a Daniel Bautista, a Nadia Comaneci, a Juan Paredes. A los 11 años de edad ingresó al Deportivo Guelatao, ubicado en la Ciudad de México en el barrio de La Lagunilla. Nació en la colonia Guerrero y sus recuerdos fundamentales es que en vez de encontrar un ring, una capa y máscaras, encontró un grupo de jóvenes que participaba con diversos ejercicios físicos, gimnasia, pesas y fútbol. En su niñez, portó la enfermedad de la hepatitis y era un niño con sobrepeso, y uno de los principales entusiasmos es que empezó a bajar de peso a través de la lucha. Fue una trayectoria de 14 años, donde tuvo más de 545 combates, fueron 10 años de campeón nacional invicto, aunque siempre hay fracasos pasajeros y lesiones, encaminó al ciclo olímpico participando a nivel de centroamericanos, panamericanos, donde también fue medallista, además de ser campeón mundial juvenil y llegar a los olímpicos reconocido como uno de los 6 mejores luchadores en ese momento. Después de ganar esa medalla de plata, Aceves continuó en el podio internacional como en el Mundial Militar de Moscú de 1985, donde logró plata. Además, al siguiente año quedó segundo en la Copa del Mundo en Tokio, resultados que lo encaminaban rumbo a los Olímpicos de Seúl 1988. Sin embargo, las lesiones en la rodilla lo dejaron fuera de esa posibilidad. Por lo tanto, en 1989 decidió retirarse deportivamente y desde ese mismo año inició una nueva etapa en la administración pública. Daniel Aceves es hijo de Bobby Bonales, quien fuera luchador profesional y quien fue su inspiración para dedicarse a este deporte de manera amateur e incluso profesional. Actualmente es el vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, presidente de Medallistas Olímpicos de México, y recientemente en su cargo luchó por que no desapareciera el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el cual era un apoyo importante para los deportistas activos en su preparación rumbo a competencias internacionales, donde también sale la beca para los medallistas olímpicos y paralímpicos. Además, el ex luchador ha tenido distintos cargos públicos importantes como en la Sedesol y la CONADE. Actualmente es director de la Fundación Alfredo Jarbelú. En 1989 tuvo la inquietud de participar en la administración pública. Fue el primer medallista olímpico en tener un cargo de elección popular y esto fue en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, lo que hoy en día es el Congreso Local de la Ciudad de México. También tiene una historia como luchador profesional. Aceves incursionó en el Consejo Mundial de Lucha Libre con el nombre de Siglo XXI, donde tuvo la oportunidad de compartir cartelera con grandes personajes de este deporte. Siempre le llamó la atención dedicarse a la lucha libre profesional y lo hizo ya en edad adulta. Fue luchador profesional por darse el gusto de serlo y no como un medio de vida. Participó 3 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y fue enmascarado con el nombre de Siglo XXI. Hizo toda su ruta a través de sacar su licencia profesional de luchador y su entrenador fue Guillermo Díaz. Lo hizo honrando a su papá, quien falleció en 1994, y siempre él le tuvo la expectativa de que fuera luchador profesional y lo pudo hacer pasado ya su fallecimiento. Del año 2009 al 2012, Daniel decidió ponerse una máscara para vivir esa experiencia dentro del cuadrilátero. Pudo alternar programas con Místico. Tuvieron la fortuna de tener un aprendizaje porque son disciplinas diferentes. Fue un poco homenajear a su papá, su historia, y aunque su familia estuvo en contra, los 3 años que estuvo en los cuadriláteros profesionales son legados y que le hacen sentir contento. Después de unas lesiones que sufrió en los encordados, Aceves decidió dejar a un lado esta etapa de su vida. Padeció de lesiones en las rodillas, tuvo 4 cirugías y tuvo un esguince de cuello, y fue cuando decidió separarse de algo que su familia reprobaba.